Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa dirigido a los emprendedores, a los empresarios, a los profesionales, para conocer lo que sucede en el desarrollo tecnológico, en lo positivo, en lo que tiene que ver como oportunidades para la generación de empleo y desarrollo económico. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial con el ingeniero Andrés Abad, profesor investigador de la Escuela Politécnica del Litoral, quien además trabaja en un proceso de investigación de la aplicación de inteligencia artificial en métodos industriales. Después de esta pausa, entraremos a conversar con el ingeniero Abad. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a La Letra Colorada y gracias por participar. Como decía, usted es PhD en la Universidad de Michigan, especializado en los temas de tecnología y ahora interviniendo activamente en la Politécnica del Litoral como profesor e investigador. Gracias por participar en el programa. Y dirige un proyecto de investigación sobre aplicaciones de inteligencia artificial en métodos o en procesos industriales. ¿Qué nos puede decir sobre las amenazas y oportunidades de la inteligencia artificial? Bueno, buenas noches. La inteligencia artificial es una herramienta de la creatividad humana, creada por el ser humano, y como toda herramienta, pues busca amplificar las aptitudes o las habilidades de los humanos, tal como la palanca buscaba amplificar busca amplificar la fuerza angular proyectada sobre un objeto. La inteligencia artificial lo que busca es amplificar las capacidades cognitivas del ser humano. Y bueno, como toda herramienta, pues tiene oportunidades y también tiene amenazas dependiendo de cómo se utilice. Yo creo que de manera macro, las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial realmente son enormes. Tienen una promesa de resolver los problemas más profundos de la humanidad, como por ejemplo son problemas como el cambio climático, reducción o eliminación de la pobreza, cura de enfermedades que hasta el momento se desconocen cómo hacerlo. Y de hecho esa es lo más emocionante de la inteligencia artificial, esa promesa, pero ya aterrizándolo a oportunidades actuales o que podemos ver, pues también son amplias. Por ejemplo, en temas de salud, la inteligencia artificial ya realiza diagnósticos médicos. Yo he leído trabajos de investigación que reportan que de hecho lo hacen con una precisión igual o mejor que algunos especialistas en diferentes áreas. Por ejemplo, detección de cáncer de piel a partir de fotografías o cáncer de pulmones a partir de radiografías. Todos estos diagnósticos pues lo hace con una precisión muy alta.
Asimismo, también es capaz de generar nuevos medicamentos personalizados para cada perfil genético diferente, pues magnificando su efecto positivo y en algunos casos pues minimizando los efectos secundarios o efectos negativos que pueda tener el medicamento. También los ciclos de producción de nuevas medicinas también se han reducido. En términos de educación, como yo soy docente investigador, en la educación también la revolución de la inteligencia artificial va a ser significativa. Por ejemplo, pensemos en los siguientes escenarios. Tutores que están disponibles 24/7. Pensemos en un estudiante que no es lo mejor, pero pasa, está preparándose para el examen el día anterior, en la noche, 11, 12, 1 de la mañana estudiando, y no tiene un tutor disponible que le pueda resolver sus preguntas. Lo hace con la inteligencia artificial. A veces pensamos que los estudiantes quizás hacen inteligencia artificial solamente para resolver las tareas o el deber. Quizás lo hagan hasta cierta medida, son desafíos también que hay, pero mayoritariamente lo hacen para estudiar, para hacer preguntas. Entonces están con el cuaderno, con el libro, estudiando y con la computadora haciendo consultas o con el celular en algunos casos, haciendo consultas en la inteligencia artificial para responder sus dudas. Hay otra promesa dentro de la educación, que digo promesa porque todavía no es una realidad, pero está muy cerca de serlo, para la educación, y es que tener tutores o agentes enfocados en cada estudiante, que pueda acompañar en el proceso de aprendizaje al ritmo y al estilo de cada estudiante, personalizado. Por ejemplo, no todos aprendemos de la misma manera, algunos aprendemos quizás mejor con ejemplos, otros quizás leyendo la teoría, etc. Y por terminar ahí, quizás también la profundidad del conocimiento. Hasta ahora hemos preparado cursos, contenidos, en los cuales todos los estudiantes llegan hasta un mismo nivel, pero quizás por temas de aptitudes naturales o quizás una exposición previa al tema, hay estudiantes que tengan una capacidad para profundizar mucho más en el tema que no se está aprovechando. Si un agente focalizado en cada estudiante puede conducirlo al estudiante a niveles más profundos de conocimiento, si es que él pudiera responder justamente en este tema de la formación, de la educación. Y en la dinámica del cambio tecnológico hay una ley, la ley de Moore, que indica en su análisis gráfico que desde el año 2008, en que vino la gran explosión del supernova, el teléfono digital, el iPhone, y ahora las computadoras cuánticas, etc., la velocidad, el tamaño de la capacidad de los microchips, la velocidad de la dinámica del cambio tecnológico es casi que perpendicular, mientras que la capacidad de aprendizaje del ser humano normal o en general no es tan rápida. El trabajo de educación al que usted se refiere está diseñado para tratar de reducir esa brecha entre la rapidez y la dinámica del cambio y la capacidad de aprendizaje. Sí, efectivamente, esa es una realidad que estamos viendo. Por poner un ejemplo, el ChatGPT, cuando salió al público en noviembre del 2022, tenía ciertas capacidades para construir párrafos de cierto nivel, alucinaba bastante, llamamos al fenómeno en el cual dice con una elocuencia y como si fuera cierta algunas verdades que no o algunas afirmaciones que no lo son. Y lo hacía con cierto nivel. Más de 2 años después estamos viendo que las capacidades de ChatGPT y compañía y los otros modelos pues, son muchísimo más amplias. Ahora pueden escribir reportes completos, las alucinaciones se han reducido significativamente, pueden escribir programas, aplicaciones, etc. Entonces, ese crecimiento que describe la ley de Moore, como bien lo describe, también se aplica en temas de inteligencia artificial, porque es en temas de tecnología de manera amplia, y vemos ese incremento. Y efectivamente las velocidades de aprendizaje del ser humano pues, son mucho más lentos, ¿no? Nos toma 4 o 5 años prepararnos en una profesión académica, en una carrera universitaria, quizás 2 años dependiendo, aprender una nueva habilidad, tocar un nuevo instrumento, un nuevo idioma, pero a la inteligencia artificial le toca semanas, quizás meses, como mucho avanzar. Entonces, eso impone un desafío muy grande, una cultura de un aprendizaje continuo. Hasta hace un tiempo nosotros, los profesionales aprendían una profesión y luego la ejercían durante toda su vida probablemente y se jubilaban dentro de esa profesión. Ya definitivamente ya la realidad no es así. Hay una imposición fuerte de un aprendizaje continuo, un aprendizaje a lo largo de la vida. Ya la educación definitivamente no termina en la universidad, quizás ni siquiera en un posgrado, también un posgrado es importante, pero son cursos de capacitación continua y otras metodologías para aprendizaje. Por suerte, efectivamente a través de la tecnología, y como decía,
próximamente también impulsado por la inteligencia artificial, pero hay muchas formas de capacitarse en línea, ya sea en clases sincrónicas o asincrónicas con videos grabados. Ahora, esta dinámica del cambio tecnológico, que lo estamos viviendo hoy en la inteligencia artificial, pero hay muchas otras áreas de las cuales ni siquiera se habla, también va marcando mayores brechas entre las sociedades desarrolladas y las sociedades que no tienen ese nivel, por ejemplo, de conectividad o de apoyo o de energía eléctrica, si es que no tienen apagones. Entonces se va generando una brecha cada vez mayor en el mundo y esto tiene impacto en la geopolítica. ¿Han medido ustedes cómo se va comportando ese cambio geopolítico producto de la dinámica del cambio tecnológico? Sí, ciertamente. De hecho, hay un tema de geopolítica muy fuerte alrededor de la inteligencia artificial. Se entiende ya desde hace muchos años que la inteligencia artificial pues, ejercerá un gran poder para los países que lo tengan, o representa un gran poder para los países que lo tengan, un poder económico, un poder de influencia. Y resulta que en la actualidad pues, hay dos países que realmente están en esta lucha realmente despuntados, Estados Unidos y China, que tanto en publicaciones académicas y científicas como en cantidad de empresas y productos realmente se han separado de los demás países, ¿no? Estos países son diferentes, son significativamente diferentes. La inteligencia artificial en Estados Unidos tiende a ser impulsada por los mercados. En China tiende quizás un poco más a estar alineada a los objetivos nacionales o del gobierno del país. Y hay algunas diferencias más. Pero resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, el grupo de empresas que domina esta tecnología es muy pequeño, es lo que se conoce como un oligopolio. Son entre 5 y 10 empresas las que conocemos, pues no, Google, Meta, Amazon, Nvidia, otras más, OpenAI, por supuesto, y otras más, pero son pocas que realmente controlan todo el tema. Esto les da un poder y el resto del mundo son los usuarios de esta tecnología. Literalmente, todo el mundo, todas las personas del mundo estamos usando esta tecnología de una u otra forma. Esto le da a estas compañías una capacidad, no sé si la ejercen o no, pero de, por ejemplo, diseminar valores o diseminar creencias en los diferentes países, ¿no? Esto les da cierto control, cierto poder. Los demás países están por detrás. Europa no tiene actores importantes en el mundo de la tecnología. Quizás ha dado avances importantes en temas de seguridad, de privacidad de datos y protección de la información, con el GDPR, una ley que se emitió hace algunos años ya, en la cual precisamente protegía a los usuarios. Pero por lo menos sí, públicamente Rusia no existe en el mundo de este desarrollo tecnológico digital, ¿o sí existe? Digamos que al nivel de los países que estamos mencionando no está presente, al menos públicamente no lo está. Lógicamente hay excelentes investigadores, grupos de investigación, las universidades están trabajando, pero a nivel de dominio está Estados Unidos y China en esta lucha. Ahora, este impacto de esta dinámica de cambio, este impacto de la inteligencia artificial, tiene también un impacto social, económico, social, geopolítico, pero en el impacto social tiene que ver con la estructuración del empleo, en las profesiones, en el futuro de las generaciones, en qué actividades van a tener espacio. ¿Cómo se está visualizando ese desafío? Sí, ciertamente el empleo. Ese es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial. El empleo va a transformarse completamente. Van a pasar tres cosas. Pues van a haber profesiones que aparezcan, nuevas profesiones que se creen, van a haber profesiones que dejen de existir y van a haber otras, y la mayoría, probablemente la gran mayoría, que se transformen significativamente. Entonces, hablemos brevemente de estos tres casos. ¿Qué profesiones nuevas van a aparecer? Principalmente alrededor de tecnología, muchas de esas con un requerimiento tecnológico alto, entre personas que entrenen nuevos modelos de inteligencia artificial, personas que desarrollen aplicaciones que integren al humano con la inteligencia artificial en situaciones de colaboración. Quizás esto que se llama prompt engineering o ingeniería de instrucciones o de prompt, diseñar prompts complejos. Actualmente la instrucción que nosotros ingresamos al ChatGPT generalmente ponemos un párrafo, pero en la práctica literalmente pueden recibir hasta centenas de miles de palabras la instrucción y puede llegar a ser muy compleja para poder especializar. Ese tipo de profesiones son nuevas, son altamente técnicas. Ahora, ¿cuáles van a desaparecer? Podemos hablar quizás en los próximos 2 o 5 años
temas como radiólogos, imagenólogos, personas que analizan imágenes médicas y dan diagnósticos. Mencionábamos que esto ya está siendo hecho por la inteligencia artificial. Quizás personas que trabajan en call centers también pueden ser reemplazados en los próximos 5 años, quizás o 2 o 5 años, por chatbots avanzados. Quizás un poquito más adelante también hay otras profesiones como contadores básicos, no los más sofisticados, pero los contadores básicos quizás en los próximos 5 o 10 años pueden empezar a desaparecer. Los mismos, muchos conductores de transporte público quizás puedan ser reemplazados por inteligencias artificiales. Y bueno, ¿y cuáles se van a transformar? Yo creo que la respuesta corta ahí es prácticamente virtualmente todas las profesiones, desde medicina, profesores, ingenieros. Nosotros tenemos un laboratorio aquí, una experiencia particular, un laboratorio de investigación en inteligencia artificial industrial, INARI, en la SPOL. El laboratorio, de hecho, responde a un emprendimiento conjunto entre la academia y la industria, específicamente entre Almacenes TIA y SPOL, conjuntamente lo financian, y hacemos investigación sobre inteligencia artificial aplicada para resolver problemas reales de la industria. En este laboratorio nosotros nos formamos lo conformamos por investigadores jóvenes, recién graduados de la SPOL, casi todos, pero de diferentes áreas de ingeniería. Tenemos ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, todos combinados, y buscamos las habilidades matemáticas y de ingeniería de ellos para desarrollar nueva tecnología. Pero lo que menciono es que estos chicos de pronto comparten con nosotros un par de años, se forman en inteligencia artificial 2, 3 años, y la mayoría de ellos continúan sus estudios en el extranjero. Y lo curioso es que algunos de ellos deciden, digamos que, complementar estudios de posgrado de inteligencia artificial específicamente, pero quizás la mayoría de ellos deciden continuar sus estudios. Por ejemplo, si habían estudiado ingeniería química de pregrado, deciden ir a hacer una maestría, un doctorado en ingeniería industrial con el conocimiento adquirido en inteligencia artificial, es decir, integrar las profesiones a un nivel muy alto, porque van a los mejores laboratorios del mundo a hacer investigación, pero integrar inteligencia artificial con las diferentes profesiones. Esa es una excelente noticia de que aquí en el Ecuador se esté haciendo este tipo de trabajo. Porque justamente mi siguiente tema va a ser conversar con usted cómo estamos adaptando, cómo estamos estudiando, cómo estamos investigando en Ecuador las aplicaciones de estas tecnologías y cómo estamos preparando a las nuevas generaciones. ¿Conoce usted, aparte del proyecto de la Politécnica del Litoral, de otros proyectos que se estén llevando a cabo en el país? Sí, a ver, si hablamos del país en términos del estado actual de la inteligencia artificial, quizás sería bueno hablar de 3 actores brevemente, 3 actores importantes, obviamente, la academia, el sector empresarial, quizás el gobierno central descentralizado. Entonces, por el lado de la academia, lo que me pregunta, sí, efectivamente, puedo hablar quizás por la SPOL. Nosotros tenemos muy presente el tema de la inteligencia artificial, de cómo está transformando las diferentes áreas. Particularmente tenemos una nueva carrera de pregrado en ciencia de datos e inteligencia artificial, pero también tenemos algunas carreras de posgrados, o mejor dicho, programas de posgrados que integran la inteligencia artificial con diferentes áreas. Particularmente la Escuela de Negocios, SPAE, de la SPOL, tiene programas de Business Analytics que precisamente tiene un enfoque empresarial sobre cómo aplicar estas tecnologías. Entonces, se van creando sinergias entre la academia y la industria cuando los programas de estudio están pensados precisamente en el sector empresarial y que van a ser los que contraten a los futuros profesionales. Nosotros tenemos algunas líneas de colaboración en la universidad, particularmente una es el laboratorio que le menciono. Nosotros ahí es un laboratorio de investigación, hacemos investigación, generamos investigación para la universidad, pero parte de esa investigación también es de interés para la empresa, quienes adoptan esa tecnología y en algunos casos la aplican en sus procesos del día a día, ¿no? Además de eso, nosotros estamos en la SPOL, estamos actualmente en un proceso de reforma curricular. Todas las carreras de la SPOL están siendo revisadas para poder incorporar nuevos temas que nacen un poco de las necesidades de la industria, del sector empresarial, y están siendo incorporados. Una reforma en nuestro pensum académico, ¿no? De todas las carreras. Ahora, por el lado empresarial vemos que se está moviendo mucho. Sectores como por ejemplo banca está invirtiendo mucho en áreas de ciencias de datos, de inteligencia artificial. El sector del retail definitivamente ya muchos años está trabajando con proyectos muy fuertes, particularmente Almacenes TIA tiene departamentos muy importantes de análisis de datos, y otros sectores como telecomunicaciones, salud también lo están haciendo. Y el gobierno pues quizás también lo está haciendo, quizás tiene oportunidades más de temas arancelarios, quizás para equipos especializados en inteligencia artificial. Un área que tendría que el gobierno ponerle mucho énfasis
es en el tema de energía eléctrica para que no haya apagones, porque sin electricidad no hay tecnología. Y el tema de conectividad, porque tenemos que darle mayor conectividad al sector, al campo, porque el campo cada día se va quedando más desconectado de lo que sucede en el mundo, ¿no cree usted? Sí, no, absolutamente. El tema de energía eléctrica, de hecho, es clave dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, quizás uno de los desafíos que tiene es la demanda excesivamente alta de recursos energéticos, la huella de carbono que genera, son todos desafíos que deberían superarse, porque para entrenar estos modelos, de hecho esto no lo hacemos generalmente localmente, lo hacen las potencias mundiales, pero para entrenar los modelos, que son modelos muy grandes, de muchas computadoras trabajando en conjunto, a muchos datos, a grandes cantidades de datos, se generan enormes cantidades de consumo eléctrico, ¿no? Entonces, esos son desafíos importantes, la conectividad seguro, absolutamente. Este es un programa que se llama La Letra Colorada porque invita a que la audiencia vea la letra chiquita en los contratos, la letra chiquita en las pólizas, en los bill of lading, porque en esas letras chiquitas hay oportunidades y amenazas. ¿Cuál es la letra chiquita que usted recomendaría a la audiencia que esté atento en este proceso de desarrollo tecnológico y puntualmente en inteligencia artificial? ¿A qué tienen que ponerle atención? A ver, yo creo que puedo empezar con un mensaje positivo es mi opinión, es mi pensar, es mi entender que estamos viviendo la época más emocionante de la historia de la humanidad. Hemos creado una nueva tecnología que no solo es capaz de amplificar nuestras capacidades cognitivas, hasta ciertos puntos es capaz de acompañarnos en algunas actividades. De hecho, tiene una característica muy particular. Hemos creado, probablemente por primera vez, un invento, una máquina, un programa que es capaz de replicarse a sí mismo. La inteligencia artificial es software, son códigos computacionales que son capaces de generar nuevo código y en algunos casos son capaces de generar otro código similar a sí mismo. Hasta ahora no se ha demostrado ni teóricamente ni prácticamente que genere códigos mejores que sí mismo, en cuyo caso puede haber un disparo de inteligencia o un crecimiento súper exponencial. Uno de los grandes temores de la inteligencia artificial autogenerativa. Sí, esos son desafíos reales, pero bueno, es una inteligencia muy emocionante que tiene promesas de resolver muchos de nuestros problemas. Ahora, quizás entonces el mensaje es invitarlos a todos a que aprovechen estas oportunidades, prepararse cada uno a hacer autoconciencia dentro de su profesión, dentro de sus labores, qué áreas o qué tareas de nuestras labores pueden ser automatizadas próximamente o podrán próximamente ser reemplazadas por inteligencia artificial. Quizás hay un mensaje de que no debemos tratar de competir contra la inteligencia artificial porque vamos a perder, sino más bien buscar situaciones de colaborar con la inteligencia artificial, entender lo que nos define a nosotros como humanos, nuestras cualidades como quizás creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, estas habilidades que nos hacen humanos y tratar de potencializarlas en una colaboración con la inteligencia artificial. Los invito a todos a empezar este camino, es casi un tema de adaptación, casi de supervivencia, y los que no lo han hecho pues empiecen a interactuar con inteligencia artificial, están a un clic de distancia desde el celular, pueden hacerlo, comiencen a explorar y comiencen a conocerlas mejor, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por todo este bagaje de conocimientos que le ha transmitido a la audiencia de La Letra Colorada. Muchas gracias por participar en el programa. Y como es tan dinámico el cambio, estaremos conversando más adelante, porque esto va a seguir transformándose constantemente. Buenas noches, ingeniero, y muchas gracias por participar en el programa. Vamos a una pausa y entramos a conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano.
No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua, YouTube Última Hora Ecuador, en X @ultimahoras_, en TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Vamos a hablar de las conclusiones de este tan interesante programa sobre el desarrollo tecnológico. El ingeniero Abad nos ha dicho con claridad el gran desafío y la gran oportunidad que significa la inteligencia artificial, por ejemplo, que no hay que combatirla, hay que aprender, hay que adaptarse, hay que estudiar y hay que prepararse en un proceso de mejoramiento continuo, de capacitación continua para enfrentar los desafíos y oportunidades que presenta la dinámica del cambio tecnológico en el mundo. Ignorarlo lo único que nos hace es que nos deje al margen del mundo, al margen del desarrollo económico. Es imperativo que haya estabilidad en la generación eléctrica. Es imperativo que haya conectividad en todo el Ecuador para que la sociedad ecuatoriana mantenga un nivel de competitividad en el desarrollo tecnológico en el mundo. Nos ha dicho de la importancia de lo que está haciendo el SPOL en lo que tiene que ver con un trabajo con el sector privado, el sector académico, en revisar lo que significan las oportunidades de la inteligencia artificial. Sigamos adelante en ese proceso y hay que celebrar que universidades como el SPOL estén trabajando con esa mentalidad de avance tecnológico. Buenas noches y volveremos a vernos en la próxima edición de La Letra Colorada la próxima semana. Síganos en YouTube y en las redes sociales de Vito TVO y por Vito TVO, por supuesto. Buenas noches.